Espera, tío. No, no puedo mostrar. ¿Qué onda? Qué bueno. Va. Gracias, tío. Después lo muestra. Lo que pasa es que justo empezó a grabar, a lo mejor por eso te tuviste. ¡Viva Ah, ya. Chile! ¡Viva Chile! Entonces al final de la clase capaz ¡Hola, que sí. vecino! Hola, vecino. Hola vecino, ¿cómo está? Bien. Ya, voy a anotar el tema de la clase de hoy. Pongo mi nombre. Es gobiernos liberales. Y la asistencia para que escriban su nombre. Chicos, por favor, los que escribieron ya su nombre, escríbanlo de nuevo porque desde ahora se considera... Ah, por la asistencia, porque dijo eso. Sí, porque desde que empieza a grabar, que se graba el chat, no antes. Así que todos, por favor. A silenciarse. Tremendo viento que hay hoy. Hay mucho viento. Y lluvia. Yo estaba pasando lo mismo. Se Y si escucha usted el lago. cuando cierra, yo igual la escucho al ladito. Sí. Oye, se escucha el lago cuando está así, el viento. ¿En serio? Sí. ¿Y tú estás más cerca, Luis? ¿Sigues viviendo cerca del centro? No, me cambié de casa. Vivo atrás del colegio. Sí, pues igual se escucha el lago. No, yo no lo escucho. ¿Pero cuál lago? ¿El lago de acá o el lago sería el del muelle? El mismo lago, Luis. Es lo mismo. Vivo un año acá y no cayó nada todavía. Todos esos, el lago Yanquiwe es uno solo. El de Puerto Vara es el mismo lago. Ya. Puerto Octavio es el mismo de lago. Puerto igual. El Frutillar es el mismo lago. Vivo un año acá ya y listo, y no me hace nada. Hay que preocuparse de aprender. ¿Cierto, Adriana? La Adriana no habrá escuchado. ¿Cierto, Alison? Estoy viendo quién está atento. Sí, tío. Sí, tío. Yo estoy atento. ¿Cierto, Antonella? ¿Estás atenta? Sí, está atenta la Antonella, bien. Ya niños, ya niñas. Hoy día vamos a continuar. Hola, hola. Ya, ¿qué onda? Tenemos la presencia de Inés Gallardo. Yo le cambié la voz. Tenemos la presencia de Inés Gallardo, la mismísima Inés Gallardo que está ahí, conectada también. Chicos, chicas, hoy día vamos a continuar viendo la materia, pero vamos a avanzar un poquito. Recordando, la clase anterior hicimos un resumen, si se acuerdan, y pusimos qué es lo que pensaban los conservadores y los liberales, hablamos de Ramón Freire, de Diego Portales, y les quiero contar que justo después de que nosotros hablamos de esa materia, me llamaron, me enviaron WhatsApp mis alumnos del año pasado del octavo A, que quizá algunos se acuerde de la Kimberly, de la Josefa, de la Darla, del Joaquín, del... ¿Qué más había? A ver. De todos esos chicos, del Jaime, ese era mi curso del año pasado, ¿ya? Que salió el año pasado. Bueno, me llamaron y me preguntaron por una materia de historia. Tío, ¿sabe qué? Tenemos un trabajo de historia, si nos puede ayudar. Y era la misma materia que nosotros estábamos viendo en sexto básico. Lo mismo. Después ustedes, cuando vayan en primero medio, les van a preguntar la misma materia. Entonces, para que se den cuenta que si hoy día aprenden qué eran los conservadores, quién fue Diego Portales, quién eran los liberales, quién era Ramón Freire, por qué estaban en ello así como peleando, les va a servir para cuando vayan en primero medio y les pasen la misma materia y ustedes van a decir, ay, pero si esto lo vimos, estábamos en pandemia, fue por camarita. El profesor hizo un esquema en una pizarra que tenía. Si se acuerdan de eso, van a decir, ay, sí, ¿ven que sirve estudiar? Así como, porque después algunas materias se empiezan a repetir.
Por ejemplo, eso que hablamos de la Revolución Francesa y la Ilustración, siempre, hasta cuarto medio le van a hablar de eso. Esto que estamos hablando de los conservadores, de los liberales, del Estado federal contra el Estado unitario, siempre les van a hablar de eso, ¿ya? Y sobre todo en primero medio. Así que les digo eso para que ustedes vayan aquí aplicando, apretando el botón guardar, ¿ya? Guardar como el Vicente y está guardando, guardando, guardando. Y que guardadito en su cerebro, acá en su memoria, porque es un conocimiento que les va a servir cuando vayan avanzando los años en historia, sobre todo en primero medio, que vuelve, ¿ya? Así que, como estamos trabajando con la memoria, entonces nos quedamos con esa imagen, ¿cierto? Diego Portales versus Ramón Freire, liberales contra conservadores. Y ganan los conservadores, ¿cierto? Gana Diego Portales. Y se construye en Chile un país acorde a los pensamientos de Diego Portales, un país que exportaba materias primas, ya exporta materias primas, que las materias primas son el carbón, el salitre, la plata, el hierro, cosas que son muy importantes en este periodo, porque los países se están desarrollando su industria, ¿ya? Y los países que más desarrollan su industria son los países que van a ser más desarrollados. No tan solo económicamente, sino que también socialmente. Las personas que viven en esos países van a tener mejor calidad de vida, van a tener más cosas, por así decirlo, y van a tener servicios, van a tener educación, van a tener salud, porque sus países se desarrollan, ¿ya? Cuando un país genera industria, ese país se desarrolla, ¿ya? Un país que no tiene industria es un país que depende de otros países, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de la industria, y la industria más importante de todas las industrias es la industria de los metales, ¿ya? ¿Por qué? Porque con metal se hacen fábricas, se hacen máquinas, ¿ya? Y las máquinas sirven para hacer otros productos. Por ejemplo, el teléfono este lo hizo una máquina, ¿ya? Una máquina que es de fierro. Esta cosita que tengo en el pelo la hizo una textil. Las textiles tienen máquinas, unas máquinas textiles que también son de fierro, son de acero, ¿ya? Entonces, la industria del acero, la industria del fierro, la industria del metal, es la industria más importante de cada uno de los países, ¿ya? Y eso se hace fundiendo el metal. Con hornos a gran temperatura se puede moldear el metal, el acero, ¿ya? En Chile hay una fábrica de acero, en todo Chile, ¿ya? Eso es muy poquito. Por ejemplo, en Alemania hay muchas, por eso muchas máquinas son alemanas. Hoy día en China hay mucha fundición también. Pero en ese tiempo del que estamos hablando, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, son los países que están aprendiendo a trabajar con el metal, con el acero, ¿ya? Y todo esto se ve respaldado por el tren, el chucuchuco, ¿cierto? El tren. El tren como el ícono, así como lo más importante de un país desarrollado de ese tiempo, tener trenes, ¿ya? Era símbolo de desarrollo, Allison, el tren, ¿ya? Era símbolo de desarrollo, Vicente, el tren, ¿ya? Entonces Chile va a decir, nosotros también necesitamos un tren, ¿ya? Que vaya, por ejemplo, a las minas de plata, saque los minerales de ahí y los lleve al puerto. O que venga al sur de Chile y saque los bosques y lo lleve a un puerto y se vayan a otros países. Ahí como muestra el Vicente, muestra un tren, ¿cierto? Tío, Dígame. mi mamá fue la fortuna de andar en un tren. Me decía que era más bonito que andar en autobuses porque se veía todo, pasaba encima de ríos. Ella desde Santiago iba a Purranque. Claro, esto porque cuando uno hace una carretera necesita como despejar una gran cantidad de espacio, ¿cierto? En cambio, un tren, solamente con las vías del tren puede pasar por el medio del campo el tren.
Las ciudades en Chile, uno las puede dividir y puede saber cuáles ciudades se hicieron antes del tren y otras que se hicieron después del tren. Por ejemplo, todas las ciudades que el centro es la plaza, por ejemplo, Osorno, Valdivia, el centro de la ciudad está en la plaza, ¿cierto? Y la plaza es cuadradita. Esas ciudades se hicieron antes de que existiera el tren. En cambio, por ejemplo, Puerto Montt, el centro de la ciudad estaba antes donde estaba la estación de trenes. ¿Ya? Yanquihue, por ejemplo, no tiene una plaza, un centro donde todos digamos que está todo alrededor de la plaza. Es una ciudad que se construyó también a la orilla de la línea del tren. Entonces, las ciudades uno puede ver si acaso le hicieron antes o después del tren. ¿Ya? Dependiendo dónde está su plaza, dónde está el centro, todo aquello. Así de importante es el tren en la historia de Chile. Hay una pregunta en la página 89 del libro que yo les... Vamos a partir esta clase al revés. Vamos a partir por la última pregunta. Si tienen el libro, genial. Pueden revisar esta pregunta en la página 82. Tío, Dígame. una pregunta. ¿Por qué dejaron de ocupar los trenes? Eso es lo que yo quiero que investiguemos también. Página 89, pregunta 3. Página 89, pregunta 3. Vayan a ver el libro, página 89, pregunta 3. Si alguien necesita, puedo proyectar el libro. ¿Alguien necesita que ponga el libro en la pantalla? ¿Qué página, tío? Página 89, pregunta 3. Proyéctelo, por favor, tío. Sí, claro. Ustedes me dicen cómo se ve, porque lo voy a proyectar. Proyectando. ¿Ahí se ve? ¿Y se ve bien? ¿Alcanzan a leer? Sí, algo. Bien, niños. Página 89, pregunta 3 dice: ¿en la actualidad el ferrocarril cumple la misma función que en el siglo XIX? Aquí tienen que investigar sobre el tren, ¿ya? En el presente y en el pasado. Y yo le voy a agregar también en el futuro. ¿Cómo se imaginan que debiese ser el tren en Chile? ¿Ya? El tren, que es símbolo de desarrollo, ya casi no existe en Chile. ¿Por qué? ¿Porque el desarrollo es distinto o porque Chile no es un país desarrollado? ¿Qué dijiste, Luis? ¿Qué página? Página 89. Vale. Tío, ¿qué es lo que fue que dijo recién? Porque yo no estaba acá, me fui a hacer algo para comer. Luis, estamos hablando del tren y estamos hablando de lo importante que es para el desarrollo de los países. Entonces, Chile ya no tiene grandes trenes. ¿Por qué? Porque el tren ya no simboliza desarrollo o porque Chile ya no quiere desarrollarse. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del tren en esa pregunta, que es la última pregunta de la tarea. El profesor empezó por el final. El profesor acaba de empezar por el final de la tarea. Esta es la última pregunta. ¿Pero por qué empecé con esto? Porque me parece que es lo más entretenido. De hecho, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, hay un proyecto acá de los gobiernos liberales que vinieron después de los conservadores, de tener el tren como un eje del desarrollo del país, como el centro del desarrollo. Cuando yo digo un eje, imagínense como 2 puntos, lo voy a dibujar, porque para eso tenemos pizarra, ¿cierto? Cristian quería ver la pizarra. Ahí, por ahí se ve la pizarra. Sí, tío. Ahí se ve la pizarra. Entonces, yo le pregunté eso porque recién me fui a hacer algo para comer, no tomé desayuno. Bien, Estoy sí, muriendo de hambre. Sí, hace hambre esta hora. Voy a cerrar un poquito la cortina porque ustedes me dicen cómo se ve, si tengo que modificar, cerrar la cortina o abrirla. Estamos hablando de los gobiernos. ¿Entienden esa letra? Liberales. ¿Ya?
Los gobiernos liberales en Chile, que vinieron después de los gobiernos conservadores, ¿ya? Los gobiernos conservadores fueron los de Diego Portales y sus amigos, pero después logran ganar las elecciones los liberales. Pero los liberales ya no está Ramón Freire, entonces ya piensan igual distinto. Podríamos decir que los liberales de este tiempo no eran muy distintos a los conservadores en términos económicos, pero sí en términos culturales, que eso es lo que vamos a revisar después. Pero vamos a hablar primero del tren. Entonces, los gobiernos liberales fueron entre 1861 y 1891. Este año hay una guerra en Chile, que es la guerra civil. Es una guerra tremenda que poco se enseña en la escuela, pero que en esta clase de historia sí vamos a hablar, porque es una guerra donde murió incluso más gente que la guerra del Pacífico, ¿ya? Más gente murió en la guerra civil. ¿Las protestas? No, esta es una guerra de ejércitos. Ah, Sí, ¿dónde? el mismo ejército peleó entre sí. Vamos a ver por qué. Tranquilidad, chi. Vamos a ver por qué. Bueno, los gobiernos liberales, chicos, tenían algunas características, que es lo que vamos a ver en el libro. Por ejemplo, en el libro, ustedes van a ir, ahora sí ya vamos a retomar el orden tradicional, y vamos a ver que en la página 78 hay una línea de tiempo, ¿cierto? Sí. Ya. Esa línea de tiempo salen los gobiernos de este periodo, que son el de José Joaquín Pérez, el de Federico Errázuriz y Zañartu. Estoy hablando de esa línea de tiempo donde dicen los gobiernos liberales. ¿La encontraron? Sí, yo estoy acá en esa página. ¿Página, tío? Recurso 79. la página 78, 79, dice los gobiernos liberales. Y hay una línea de tiempo. Ah, ya la pillé. ¿Sí? ¿Y el glosario? Y abajo está el glosario. Entonces, Ahí. vamos revisando. Vicente Silva, vecino mío, ¿cómo está? Lo han visto. ¿Estáis con el libro? ¿Sí? Ya. Dígame, Vicente, ustedes están viendo el libro, ¿cierto? Estoy presentando la pantalla, estoy presentando el libro. No sé, tío, que estaba fijando la pantalla usted. A ver, Ya. ahora. Bueno, léame, Vicente, ¿qué es lo que hizo el gobierno de José Joaquín Pérez? En 1865 hasta el 1866 hubo guerra con España. ¿Ya? 1865 promulgación de ley de libertad de culto. 1866 firma de primer tratado de límites con Bolivia. ¿Ya? Y 1871 prohibición de la reelección inmediata del presidente. Miren, de esas leyes que acaba de nombrar Vicente, ¿cuáles creen ustedes que tenían que ver con las libertades de las personas? Del 1865, ¿Cuál? promulgación, no sé qué es promulgación, pero promulgación de ley libertad de culto. Correcto. Entonces, ¿de qué año dijiste que era? 1865. En 1865 hay una ley que es la libertad de culto. Es decir, las personas pueden creer en el Dios que quieran. ¿Ya? Y practicar su religión como quieran. Eso es algo súper simple hoy en día. ¿Se alcanza a ver, niños? La pizarra. Sí, tío, se ve bien. Entonces, niños, estas leyes que hicieron los liberales, vamos a separarlas en distintos
ámbitos. Ahí vamos a poner las libertades y aquí vamos a poner libertad. Sí, libertades, libertad de culto. ¿Ya? Entonces, una de las libertades que se ganó en ese tiempo fue la libertad de culto, la libertad de que cualquier persona pudiera tener la religión que quisiera y poder practicarla, porque eso estaba prohibido en Chile con los gobiernos conservadores. ¿Ya? El siguiente gobierno es el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. ¿Ya? Federico Errázuriz Zañartu. Y aquí quiero la participación de, no sé, no me acuerdo, me perdona si no me acuerdo tu nombre. ¿Quién está en la ventanita de Luisa Vergara? Usted, sí, usted. Yo, tío. Recuérdame tu nombre, chiquitita, por favor. Darling. Ay, igual no se me olvidó. Darling, La Darling. Darling, discúlpame. Ya, a mí igual se me olvidó todos los nombres. Me castigo, me voy a comer un pedazo de tiza en castigo. No, tío. Tío, a mí No. se me olvidaron casi todos. Dígame, Darling, ¿puede leer usted cómo fue el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu? ¿En dónde, tío? En la página 80 y cuánto, ¿quién está atento? Página 79. 78. 78. 78. No, chino, te hago daño. Estaba escribiendo lo que estaba escribiendo ahí en... Dale, Darling. Federico Errázuriz Zañartu, hay una línea de Tío. tiempo ahí. Dígame. ¿Qué dice al lado de libertades? Dice libertad de culto. De adulto. De culto, Al lado. no de culto. Ah, adulto. Guay, yo puse adulto. Adulto. De culto, Tío. quiere decir de iglesia, de misa, ¿cierto? Tengo suerte, Diga, no corrector. Darling. Estoy, pero más perdida que nunca. Yo a mí se me olvidó los nombres de todos mis compañeros. Yo, tío, yo. Te dejo para el Estaba más siguiente. pegada en donde estaba escribiendo en la pizarra, por eso. ¿Pero lo encontraste, Darling? ¿O no? En la página 88, ¿cierto? No, 78. Pues me lo pillaba. ¿Página cuánto era? Dijo tío. 78. Ah, ya, yo estoy en esa. Estamos viendo la línea de tiempo. Soñar tú. Ya la pillé aquí. Ok, ok. Dale, ahora sí. Ya, hay que ver. Dale. Este de aquí, el de durante los gobiernos, el que empieza así. Sí, hay una línea de tiempo. Fíjate bien. Arriba hay como un pedazo de escritura, ¿cierto? Ese. Sí. Salen los años. Y busca el gobierno de Zañartu, Federico Errázuriz. Sí. Ese que. 1086, 67, no sé cuánto. Primera serie. Conflictos de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. ¿Ya? ¿Sigue? Ley electoral, promulgación, no sé cómo se dice, del Código Penal. Promulgación del Código de Minería, firma del segundo Tratado de Límites con Bolivia. Ya. Una de las libertades entonces que se señalan ahí es la libertad de enseñanza. ¿Ya? Antes de eso, solamente la Iglesia Católica podía tener colegios para enseñarle a los niños de Chile. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que hacen los gobiernos liberales es decretar la libertad de enseñanza. O sea,
que las personas se puedan educar sin necesidad de ser católicas. ¿Ya? Solamente los católicos, solamente existía la educación católica en ese tiempo. O sea, imagínense, en todos los colegios de Chile se rezaba todos los días, antes de cada clase, se iba a misa de manera obligatoria, ¿ya? Así era la educación en Chile antes de esta ley de libertad de enseñanza. Una de las cosas que se logra en el año 1871 es poder liberar eso. Ya es parte de las libertades que logran. Entonces, antes de todas las clases, teníamos que rezar a cada minuto. Sí. Después de las 2 horas de la clase, teníamos que rezar y después traer otra clase. Era una educación religiosa. ¿Ya qué onda? Una religión, o sea, una educación donde solamente la podían impartir la Iglesia Católica. ¿Ya? Eso se logra liberar en el año 1871 con la libertad de enseñanza. ¿Ya? Entonces son parte de los progresos que hicieron los liberales, los gobiernos liberales. ¿Ya? También se llaman a estas leyes laicas. ¿Por qué? Porque los laicos son los que no son religiosos. ¿Ya? Estamos hablando entonces de los avances de los gobiernos liberales y cómo estos gobiernos liberales separaron la Iglesia del Estado. ¿Ya? Continuemos, chicos. Hay otro avance acá. A ver quién está súper atento. ¿Y quién me dice? Dentro del gobierno de Federico Errázuriz Zañartu, a ver si la Darlene también lo encuentra, ¿cuál de Yo lo estas... tengo escrito en mi cuaderno. Todo esto. ¿Cuáles de estos avances tiene que ver con la economía? A ver. ¿El de Federico? Sí. ¿Cuál tiene que ver con economía? La que dice Promulgación del Código de Minería. Ese yo creo. Correcto, chicos. Una de las cosas entonces que tiene que ver ya con los progresos, ¿ya? Es el código. Pero se me olvidó poner el año, disculpen. ¿Quién me dice qué año es? 1874. 1874. Sí. El código, un código es una ley, ¿ya? Y en este caso esta ley era ¿para qué? Para promover la minería en Chile. O sea que Chile se dedica a exportar. Recordemos, la minería que había en ese tiempo era... Vamos a nombrar 3. Los minerales, chicos, las materias primas son importantes a medida que el hombre, los humanos van desarrollando distintas tecnologías. Y aquí, como estaba el tren, como estaban los barcos, como estaban estas máquinas nuevas, hay un mineral que es muy importante, que es lo que hace mover a los trenes de ese tiempo. ¿Quién sabe cuál es? ¿El aceite? El carbón. El petróleo. El carbón. Yo petróleo Muy bien, mandando. carbón. Entonces, una de las cosas que Chile está exportando en este tiempo es carbón. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa Chile está exportando en este tiempo? Está más difícil. ¿Cobre? ¿Metal? Muy poquito. El metal, pero ¿cuál metal? ¿La plata? La plata, muy bien. Estamos casi jugando Minecraft aquí. Falta la pura obsidiana. Oiga, tío. Para ir al Nether. Tío. Dígame. ¿Y si usted juega Minecraft con nosotros? No, yo no juego Minecraft. Bueno. Estoy jugando Assassin's Creed. ¿Qué es Juguemos Minecraft que hagamos. Buen juego, tío. Yo lo Sí, tengo, sí. tío. Y ahí salen... Tengo como 10. Yo tengo las... Los tengo lejos. Estoy jugando el de Grecia, el Odyssey. Chicos, ya hay un tercer mineral que es muy importante, El diamante. y por eso se va a hacer una guerra entre Chile, Perú y ¿El Bolivia. oro? El petróleo. El hierro. No, Bronce. no, Acero. El oro. no. Mar, ya. Diamante. cobre? No.
Riquezas. Netherite. No. No. Ladrillo. Hierro. No. Portales Nether. No. No sé. Cerdo. Tierra. Dinosaurio. A ver, hagamos como El cobre. hagamos como el horcado, ¿eh? Yo voy a anotar una pura letra, la primera letra, y voy a poner la cantidad de letras. El pasto. A ver qué la chunta. Digan letra, a ver. Oh, tío. Pero tienes que decir letras de a uno, porque si dicen todos una letra. Oh, El suelo. Levantando la mano, a ver. Tengo la Darling, letra. La. Salmoneras. No. Salmones. Levantando la mano. Aquí tengo a... se me olvida. ¿Cuál es tu nombre, Roxana Méndez? Milenka, tío. Milenka. Letra, Milenka. N. N. Sí. N. Pucha, ¿y qué es lo que quemo? Voy a quemar las libertades. No, voy a dejar la L. Ya, no. L, tío, L. Salmón. Levantando la mano. R. Acá tengo a la Adriana. Diga una letra. O. La O. No, letra. Se van a quemar la mañana. ¿Quién más? A ver. ¿Quién levanta la mano? Alonso. La M. La M. Tampoco. La E. La E. La última letra. Sales minerales. La O. La O ya la dijeron. Salitre. Salitre. Muy bien. Ya saliste. Ya Martín saliste. ¿Quién lo dijo? Para darle un aplauso. Yo, tío. Vicente y el Cristian. Un aplauso para el que lo dijo. Un aplauso. Tío, Martín. Muy bien, muy bien. Martín Es lo Salitre, dijo. chicos. A mutearse. Se lo robaron a Cristian. Sí, A lo habían mutearse, dicho dijo. en el chat. Sí, pues Cristian, pero Cristian lo tenía que decir. ¿Alguien lo dijo? Pero eso fue en honor a Cristian. Ah, Alguien lo dijo en el chat. Fue con honor a Cristian. ya. Alonso, no tengo mandamos un Bravo para Cristian. Un aplauso para el Cristian. A ver, todos pueden activar su micrófono para darle. A ver, ¿cómo son un aplauso en Un aplauso. Un aplauso. eso? A mí se Ya. me quedó pegado. El Salitre. No. Chicos. Ahora, como dice, Salitre, ¿qué es como dice el Alonso, a mutearse para que nos escuchemos. Tío, pero si no estamos jugando a un grupo. A mutearse para que nos escuchemos. Ahora, chicos, el salitre. ¿Y por qué me detuve en el salitre y le di tanto color con el salitre? Porque el salitre va a ser la causa de la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. ¿Ya? ¿Y por qué? El salitre es muy importante porque, miren, vamos viendo para qué sirven estos minerales. El carbón, chicos, sirve porque con carbón funcionan las máquinas, ¿ya? Hacen el chucu-chucu, en el fondo, el carbón. Es como, sirve para las máquinas, para los trenes, para los barcos. Es un combustible. La plata sirve para intercambiar, ¿ya? Para hacer dinero, para hacer monedas, la plata. Pero el salitre sirve para dos cosas muy importantes, que podríamos resumir en, sirve para la vida y sirve para la muerte. A ver, ¿para qué sirve el salitre? ¿Cómo que para la vida y la muerte, tío? Para la vida y para la muerte. ¿Qué? ¿También los mata? ¿Los hace vivir y los mata? Sirve para la vida porque sirve de abono para las plantas. Y ¿ya? para la muerte es por comerlo. El que le Y para la que se lo muerte coma. es porque sirve para hacer pólvora. Para hacer Oh my balas. gosh. ¿Ceniza? Sí. Para Hacer TNT. en Correcto. Minecraft. En Minecraft. Por eso digo, para la vida y para la muerte. O sea, sirve para producir alimentos y sirve para producir armas. Armas para matarnos. ¿Ceniza? Oh my gosh. Correcto. Entonces, en este periodo sirve mucho porque los países se están preparando para las guerras mundiales. ¿Ya? Las guerras mundiales que van a ocurrir, donde salen los nazis, Hitler, las bombas, todo eso que ocurre Ah, en el no, siglo será XX, ¿verdad? terrible entonces. Para eso Porque sirve el eso salitre.
será para poder tenernos comida para los que viven en los países y para hacer bombas. Entonces, Oh my God. esa es la importancia del salitre, y ahora entienden por qué Chile, Perú y Bolivia estuvieron en guerra. Porque se estaban ¿Cuándo estuvieron en disputando guerra? en este periodo. ¿Ya? Sigamos revisando Pero, los gobiernos. ¿por qué ¿Ya? Nadie me dijo que había guerra. ¿Por qué nadie me dijo reclamar? Nadie sabía ni en las noticias apareció. Vean ustedes, entonces miren, aquí el gobierno Señartu dice, el gobierno de en serio Rasmussen que no la está termina con una ley para que estos países se pongan de acuerdo. Veamos lo que pasa después. Usted misma, Milenka, ¿tiene el libro por ahí? Léame cómo fue el gobierno de Aníbal Pinto Garmendia, desde 1876 a 1881. Establecimiento de la Prohibición, Milenka. Prohibición de cambiar papel moneda por papel moneda. Sí, ¿Qué es eso, papel tío? moneda. Los billetes, po. Papel moneda por metálico. Sí. Para Le falta lectura. mantener las reservas en caso de crisis. Ya. Miren que es un periodo de crisis económica en el que estamos viviendo en ese tiempo. En el 1873, 1875, los países se empezaron a quedar pobres, entonces prohibieron hacer monedas, porque las monedas se tenían que guardar para que el país tuviera una reserva económica. ¿Ya? Entonces solamente la gente compraba y vendía con billetes, ¿no? Porque el billete no importa. El billete solamente tiene valor porque sale un número ahí que dice lo que vale, pero en cambio las monedas tienen un valor porque son de un material precioso, como la plata, ¿cierto? Como el cobre incluso. ¿Ya? Yo tengo una moneda de $1. Por ejemplo. Entonces, esa moneda, por ejemplo, no me tú la sirve para podrías nada. como fundir. Se podría fundir porque es de metal. ¿Ya? Es de un metal. Por ejemplo, las monedas de $1 chiquititas eran de aluminio. Si uno junta muchas de esas monedas y funde el aluminio, igual sirve. ¿Te das cuenta? Mi papá tiene un montón de esas. Mi papá también, pero tiene de 10, no tiene de 1. Solo tiene como 5. Continúa. Mi papá tiene de $1, creo que no sé. Mira, en 1879 estaba lo que tú no sabías que había pasado. Dice, inicio de qué? Inicio de la Guerra del Pacífico. Inicio de la Guerra del Pacífico. del Esta Pacífico. guerra dijimos que era por el salitre, ¿cierto? no pasó. Yo creía que usted me estaba hablando de ahora, lo que está pasando ahora, pero eso pasó. No, hace rato. estamos hablando de los gobiernos liberales. Del Ya. pasado. Del pasado. Y eso en el fondo, después de este conflicto de la iglesia por candidatura de Francisco y conflictos con la iglesia. No pasó mucho Ahí más. vivía mi tatarabuela. Ya. Estaba viva, nunca la conocí. Pero tengo foto de ella. Antonella, ¿estáis con el libro por ahí? Sí, tío. Díganme qué pasó en los gobiernos de Domingo Santa María, página 79. En 1881 firma el Tratado General de Límites con Argentina. ¿Ya? Continúa.
1883 y 1884, aprobación de las leyes laicas, cementerio, matrimonio y registro civil. Leyes laicas. Y las leyes laicas son parte de las libertades. Y aquí aparece el cementerio, el registro civil, ¿y qué más? Los matrimonios, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que antes las hacía la iglesia, en este año las deja de hacer la iglesia y la empieza a hacer el Estado. ¿Ya? Los cementerios, los matrimonios, se llaman todas estas leyes laicas. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es lo que yo les pregunto en estas preguntas de la pregunta número ¿Qué es lo que 2. dice ahí? Leyes laicas. ¿Leyes laicas? Leyes laicas. ¿Yo puedo bajar un poco? Ah, la pantalla. Sí. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Leyes? Leyes laicas. 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 Porque son leyes que están hechas para que el Estado se divida. Recordemos esto, los gobiernos liberales. El Estado, ya sabemos lo que es el Estado, se divide, ahí le va a poner como un rayo, de la iglesia. Sí, pues sí, antiguamente no se podía, los que no tenían religión no podían estar en esas cosas, porque eran solo evangélicos. No, Los que eran evangélicos católicos, no. En otro de esos los agnósticos, los mapuches, los budistas, ¿Y todos los que no tenían ni religión, como yo, que no tenían religión. Dale uno primero. Sí, Dale uno primero. eso, gracias Luis, que hable uno primero para que nos escuchemos todos. Yo. Ahí está toda la pizarra, ¿cierto? Sí. Tío, ¿qué es lo que dice abajo de leyes laicas? Eso. Leyes Sí, laicas, pero no dice entiendo lo que dice. cementerio, registro civil y matrimonio. Cementerio, Registro civil Ya. y matrimonio. ¿Ya? Esto, chicos, aparece en otro cuadrito más abajo en la siguiente página, donde dice leyes laicas. Fíjense. En el recurso 1 de la siguiente página dice leyes laicas. ¿Ya? Y ahí Y yo les eso pregunto, es lo que usted le Ley está de pasando comercio como laico. a los primeros caballeros que aparecen como que no tienen color y como de más allá y hay un caballero que tiene color. sí, y miren, en la página 81 yo les pido que contesten la A, la B y la C. Y ahí están, les pregunto por las leyes laicas. Fíjense bien. Dice, a partir de los recursos de esta página, en pareja respondan. ¿Ya? Dice, A, ¿consideran que la iglesia perdió mucha influencia con las leyes laicas? Imagínense, pues si ya no eran ellos ¿Y solamente... ahora los tenemos que que- hacer con un compañero? No, solitos. Ah, ya, qué bueno, porque igual si tuviera que hacer con un compañero, igual lo haría solita. Acá tenemos entonces, chicos, que en este periodo el Estado se dividió de la iglesia. ¿Ya? A través de todas estas leyes, la libertad de culto, la libertad de enseñanza y las leyes laicas. ¿Ya? Repito, en este periodo la iglesia pierde poder. Acá dice la pregunta A, ¿la iglesia pierde poder? Sí, pierde poder a través de la libertad de culto, a través de la libertad de enseñanza y a través de las leyes laicas, que dividen al Estado de la iglesia. ¿Ya? Ahí hice como un rayo, así un rayo que dividió a la iglesia del Estado, ¿ya? La iglesia católica. Acá la iglesia evangélica todavía no es
tan grande en Chile, pero está creciendo. Y gracias a estas leyes se puede desarrollar la iglesia evangélica, ¿ya? ¿Qué antes Antes era estaba- la católica? Antes solamente existía la católica y solamente se podía ser católico, no se podía ser evangélico, ¿ya? Oh, O sea, usted podía hacer lo que quisiera, pero no podía hacer misa, por ejemplo. no podía hacer misa, no podía hacer nada. Y no podía reclamar si le empezaban a robar. No podía Correcto. reclamar. Porque usted Entonces, no era chicos, católica. Oh my God. ¿cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que propuso? Todo eso lo van a poder investigar un poquito más en estos textos que aparecen en la página 80, ¿sí? A ver, página 80 y página 81. ¿Ya? Aparece una palabra ahí que se llama secularización. La secularización es eso que yo les mostré arriba, la división entre el Estado y la Iglesia. ¿Ya? Eso significa secularización. Bueno, por último, chicos, está el gobierno de... Sí, quiero leer. ¿Quién dijo yo? Quiero leer. Tío, ¿puede correr un poquito la cámara que le voy a tomar una foto? Porque yo no alcanzo a escribir porque escribo muy lentito para que no me coman las letras. Ahí está toda la pantalla, ¿no? Yo no sé si ustedes están viendo bien la pizarra o no, me tienen que decir. Sí. Ya. Lo de arriba como que falta un poco. Sí, lo de ahí, arriba. Ahí, déjalo. Arriba. Ahí, Yo ahí, voy ahí. a tomar una foto. Tío, yo no veo nada. ¿por qué? Después lo mando al grupo. Arre. Y después la manda el grupo, ¿ya? No, Un tío, me frío lo te voy a dejar pega. para mí. Me lo voy a dejar para mí. No, envíala al No, grupo. tío, que lo de abajo, lo de allá abajito menos no puede mandar. Ahí se ve No, toda lo de la abajo. pizarra, ¿no? Lo de abajo, tío, estoy hablando de lo de abajo. Lo de abajo me falta. Ahí, Listo, lo de abajo ya lo tengo listo. ya. Ahí. Y por Ahora último, sí. chicos, el gobierno del bueno de José Manuel Balmaceda. ¿Por qué digo eso? Porque este presidente se tomó tan en serio su labor de presidente que cuando al final tuvo conflictos y no le resultó, él se Suicidio. suicidó. Pobrecito. Pobrecito. Se lo tomó muy en serio. No era tan Se seria mató. la cosa. Se mató, chicos. ¿Ya? ¿Era buen presidente o no? Mira, eso va a depender igual. Para los conservadores era muy mal presidente y lo querían sacar. ¿Ya? Por eso se ¿Y mató. para los Porque libertadores? para los liberales era un buen presidente. Ah, ¿Ya? entonces estamos bien. Ah, Ahora sí, lo que vamos a hablar en clases posteriores es que todos estos gobiernos tomaron como enemigo también al pueblo mapuche. Entonces, todos estos gobiernos obraron, hicieron cosas contra pobrecito, los los mapuches. mapuches lo trataban mal. Eso lo vamos a ver en clases más adelante, así que no nos vamos a meter todavía en ese tiempo, pero para que sepan que así era también, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, dice creación de las provincias de Mayeco y Cautín, eso fue en contra de los mapuches. Toma de posesión de la isla Rapa Nui, tiene que ver con el Chile este que se está expandiendo. La creación del Ministerio de Obras Públicas, la fundación del Instituto Pedagógico, la construcción del viaducto sobre el río Mayeco, son obras que están hechas para modernizar Chile. Y parte de los progresos, entonces, serían esos que estamos hablando acá. ¿Quién me los nombra? ¿Quién dijo que quería leer delante? Yo. Ya, el que dijo yo. Puede leer 1888, creación del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? ¿De qué viene después? ¿Qué es lo que dice? 1889, fundación del Instituto Pedagógico. Ministerio, espera un poquito, Ministerio de Obras. El Ministerio de Obras Públicas, chicos, son los encargados de hacer los caminos y en este tiempo de hacer el tren. ¿Ya? Y empieza Chile a desarrollar el tren como una estrategia para ser un país más moderno. ¿Qué pasó con el Instituto Pedagógico? ¿En qué año fue eso? En 1889.
En 1889 se fundó el Instituto Pedagógico. Pedagógico, el famoso pedagógico. Nice. El pedagógico es una universidad que queda en Santiago, pero que tuvo sede en todo Chile y que se dedicó a formar profesores. Ya, se dedicó a formar profesores, o sea, a enseñarle a los profesores a hacer clases. Y adivinen quién estudió en el pedagógico. Usted. Usted. Sí, yo estudié en el pedagógico de Santiago. ¿En serio? ¿Cómo Sí. se siente estar en ese colegio? Es una universidad, Universidad. sí, es una universidad hoy en día, que la gente conoce como el piedragógico, porque son buenos para tirar piedra, pelear con los carabineros. ¿Ya? Esos son los protestantes. Sí, la gente que protesta, Ellos, sí. Ellos son los Bueno. que reclaman. No sé. Miren cuándo se fundó, en el año 1889, o sea, hace más de 100 años atrás. ¿Ya? Una universidad muy, muy vieja, de las más viejas que hay en Chile. ¿Y cuál era el objetivo ahí? Tenía que ver con lo que está al lado, con la libertad de enseñanza, de fundar escuelas, que el Estado se hiciera cargo de la educación de los chilenos. ¿Ya? Eso era lo importante. Si se dan cuenta, son leyes para modernizar el país, como la fundación del Ministerio de Obras Públicas, la fundación del Instituto Pedagógico y, por ejemplo, la construcción. ¿Qué es lo que dice ahí después? 1890. ¿Quién me está ayudando con la lectura? Yo, Dígame, Yo, tío. ¿qué pasó en 1890? construcción del viaducto sobre el río Mayeco. Usted ha ido a Temuco. Cuando uno va a Temuco, pasa por el viaducto del Mayeco. Yo nunca he ido para allá. Es un puente gigante, que alguna vez fue el más grande de América. Y es muy, muy alto, y por ahí pasaba el tren. ¿Ya? Es un Y una pregunta. puente así que tiene como una estructura muy grande de metal. Quiero una pregunta. Dígame. Que hay un puente que es de huevo en Santiago, pero lo clausuraron porque se iba a romper. Claro, es el puente de Cal y Canto. Aquí pasó un trencito acá en el viaducto del Mayeco. Son obras que tienen que ver con el tren en Chile. O sea, pueden ver que estoy dibujando un tren, ¿cierto? Sí, No. pero veo más su espalda que el Ahí está. Ahí está. Es bonito como eso que aparece en las películas. Claro. Ese era el Chile de los liberales. Un Chile que quería tener Como el al tren De Toy Story. como... ¿Y qué pasa con un tren, Se chicos? explotaba en el medio y todos iban. Acá voy a ocupar Sí, este pedacito de la cielo. pizarra, ojalá que se entienda. Pero, por ejemplo, un pueblo, ocupar el rojo, Ya no la vamos a ver. voy a ocupar el rojo. Un pueblo, por ejemplo, Santiago, ¿ya? Y otro pueblo que puede ser Talca. O un pueblo que puede ser, por ejemplo, Temuco, y otro pueblo que puede ser Puerto Montt. Y entre ellos hay una línea de tren. Por ejemplo, en Osorno, que produzcan, por ejemplo, leche, y necesitan exportar esa leche a través de un puerto, como el Puerto Montt. Ahí salen los barcos, ¿cierto? Barcos que también son a vapor. Y en Osorno se produce algo, se produce leche. Entonces el trencito lleva la leche Cargado de leche. hacia Puerto Montt, y hacia Puerto Montt sale, por ejemplo, para Estados Unidos. Órale. No le van a dejar a Yanquiwe. Pero ese tren, como dice acá la Milenka, pasa por Yanquihue. Entonces la producción que puede tener Yanquihue, que puede ser en ese tiempo de trigo, Ay, como que va cargando cositas el tren, no va dejando. entonces acá hay un punto, una ciudad, es un punto, ¿cierto? Y acá hay otro punto, y esto es un eje de desarrollo. Me gustaría vivir en El Paso, se veía más bacán. El tren va generando
ejes de desarrollo, polos de desarrollo, ¿ya? Esto va generando progreso para el país, ¿ya? Un punto y otro punto se conectan por esta línea de tren y todo lo que está alrededor de la línea de tren va a generar desarrollo. Dígame. ¿Qué me están hablando? Nada. Veo borroso. Ah, sí, se veía borroso. Ya sí, se ve mal. Como Voy que a- estaba medio lentito y después comenzó borroso. Y ahora está bien. Está muy llena la pizarra. Voy a ocupar la parte de allá abajo. ¿Alcanzan a ver allá abajo? Abajo del tren. Sí, pero no veamos todavía el piso. Entonces está bien. Y eso era un poquito Voy a tomar el amarillo, el rojo y el verde. Y el Eso blanco, lo tío. muestran. No tengo blanco. No he encontrado tiza en la librería. Pero tío, tiene que ir a Puerto Varas. Mi mamá me compró una cajita allá. En las tizas tremendas y grandes. De todos los colores. Hasta había azul. Miren, ahí está Osorno. Acá está Yanquihue y acá está Puerto Montt. Entonces, esta línea de tren va a pasar aquí, va a llegar de Osorno hasta Yanquihue y después va a llegar hasta Puerto Montt. Hasta Puerto Pero Montt. por entre medio también pasa por Puerto Varas, ¿cierto? Aquí le voy a poner la B de Puerto Varas, la M de Puerto Montt, la doble L de Yanquihue y la O de Osorno. Pero el mismo tren también va a pasar ¿por dónde más pasa? ¿Por Frutillar? Por Frutillar y Frutillar. Santiago. Estamos hablando solamente hasta Osorno, imagínense por todos los pueblos que pasa solamente hasta Osorno. Y también va a pasar por la P de Purranque. Purranque, ¿cierto? Purranque. Entonces- Ahí vive mi abuela. Si se dan cuenta, un tren va generando desarrollo en toda una línea, en toda la línea del tren. En la producción de todo Osorno, por ejemplo, toda la producción de Osorno va a llegar a la línea del tren. Toda la producción de quesos de Purranque se va a subir al tren ahí en la estación de Purranque. Toda la producción que tenga Frutillar, por ejemplo, de leche o de queso o de carne, ¿cierto? O de O de jamoncito. todo aquello se va a subir al tren en la estación de tren. Yanquihue es lo mismo, ¿cachai? Puerto Varas también, Puerto Montt. Entonces, un tren va generando un eje de desarrollo para la región. Y todo Y eso finalmente- iría cargadito. En Puerto Montt toma un barco también que va a ser a vapor en ese tiempo, Y se se iba va a ir a Nueva York. a cualquier lugar del mundo. Si por el mar usted puede llegar a cualquier lugar del mundo. Sí. Ahí está, chicos. Eso se llama el progreso que genera el tren en Chile. ¿Ya? Por eso hoy día hablamos harto del tren, porque tiene que ver con estos gobiernos liberales, que veían en el tren una forma de desarrollar el país. ¿Ya? Ahí hay una pregunta. Vamos a volver al principio de lo que empezamos. ¿Qué dice así? En grupos, pero aquí no lo podemos hacer en grupos porque estamos cada uno en su casa. Pero lo Pero pueden, por podemos favor. hacer una videollamada también, tío. Si ustedes se pueden conversar entre ustedes, genial, no tengo ningún problema. Pero la pregunta dice así: investigar sobre el tren en el presente, sobre el ferrocarril. ¿Ya? Tienen que contestar la pregunta. ¿En la actualidad el ferrocarril es tan importante como en ese tiempo? Tío, ¿lo puede repetir? ¿Cómo de creen nuevo? ustedes que debiera ser el tren? Claro, voy a dejar de presentar el libro porque ya no hay nada más que mostrar en el libro. Pero la pregunta tiene que ver con el tren. El tren en el siglo XIX, como lo mostré ahí, en el dibujito. El tren en la actualidad, como es el tren hoy día. Y ustedes investiguen, por ejemplo, cómo era el tren en Japón, cómo es el tren en Europa, cómo es el tren en Rusia,
En países En desarrollados. Japón, En los Japón trenes no ahora ocupa gasolina ahora, ya no ocupa, ¿cómo se dice? Carbón. Pero son trenes. no, hasta ahora creo que hay una electricidad magnética. Ah, o algo sí, así. magnética. Magnética. Ocupa electricidad. Así que chicos, la pregunta sobre el tren, quiero que le saquen harto y que investiguen harto del tren en varios lugares del mundo. ¿Y cómo se imaginan un tren en Chile ustedes? Debería ser de ¿Cuánto se esos tendría que antiguitos con... como... ¿Un tren antiguo, un tren moderno, un tren- bala, un un tren tren aún. rápido que se vaya directo de Puerto Montt a Santiago, o un Que tren no que se tendríamos que estar 2 días ahí vaya parando esperando. pueblito en pueblito, Pueblito. un tren que vaya de aquí a Bariloche, por ejemplo, un tren que vaya de aquí al Océano Ay, qué bonito Atlántico, sería ir. un tren que vaya de Punta Arenas hasta Arica. ¿Cómo se imaginan el Yo tren? me imagino de eso. ¿Qué tendría que Yo llevar? como no hay cosas tan bacanas en Chile, debería ser un... Si pasara por Yanquihue, debería ser como esos antiguitos. Porque sería más bonito, sería bonito. Pero que ocupiera electricidad. Como que se viera como el de los antiguos, pero que no sea de lo... Que sea Pero moderno, que no ocupe carbón. Sería... Hasta podría ser solar hoy en día, con energía solar, con energía Sí. eólica, con muchas formas de energía. Chicos, eso es lo que tenía para contarles hoy. ¿Qué les Muy parece? interesante. Sí, Entretenido. Entretenido. Me estaba acordando. no manches. Ya, niños. Sí, entretenida su clase, tío, ¿Tienen preguntas? comparada a las otras clases. Bueno, tío. Vicente, Pero yo no, porque me está cortando cada buena, dos por tres. Vicente, ¿cómo no? Buena. Ahí está la pizarra Buena, completa. Miguel. ¿Ya? Tío, le voy a tomar Miguel. una foto. Es Tío, para Miguel. Agacho entonces. Mientras, Espérame. ¿Se ve toda la pizarra? yes. Y le tomo Ya, una ¿sacaron la foto? foto. Listo, le tengo una foto. Nice. Ahora puedo pedir. Tengo. Yo ya lo hice. Yo niños. tengo todo de fotos. Todas preguntas. Recuerden que todas las tareas tienen nota. Esa va a ser la forma de evaluar. Los que hicieron ya esta tarea pueden incluirlo del tren y enviarlo. Podríamos hacer algo para la próxima clase sobre el tren en específico. Tenemos que avanzar también en la materia. Dudas, preguntas, chicos, chicas. Sí, Tío, esto le llegó mi tarea de Classroom, que era para hoy día. Y a mí, tío, igual. Lo mandé ayer. No. De Martín, Sí, Tío, yo se la mandé por yo WhatsApp. lo mandé. sí, no he revisado todavía. Así que, Yasmín Torres, siempre hay tarea. Las tareas son cada 15 días y las subo al Facebook de la escuela, llegan por Ya, WhatsApp, Classroom. al Classroom. Classroom, ¿ya? Por todas Entonces, esas cuando nos formas. llega algo en Classroom, es que tenemos tarea. Claro, y todas las tareas tienen nota, y eso es lo que tienen que hacer. Chicos, un gusto Bien. verlos. Cuídese, tío. Un saludo, Saiyajin. Un saludo para todos. Chao, tío. Saiyajin. Chao, cuídese, Chao, tío. tío, nos vemos. chao, No tío. voy a mandar ninguna foto, Chao, soy tío. mala. Teletransportación. Chao, tío, cuídese. Chao. Le falta la hojita nomás. Chao, niños. Chao, Ya. tío, Que estén súper cuídese. bien. Un abrazo. Chao. Cuídese. No se olviden de poner presente en la lista ya, los que no lo hicieron, los que no lo han hecho todavía. Tío, vale 2 veces. Sí, vale. Ya, Chao, bueno. tío. Chau, chau. Y Hay que escribir el nombre, Tío, Simón. ya. Tío, Dígame, Simón. no se le olvide parar de grabar porque siempre nosotros de repente nos quedamos en las clases para jugar y queda grabando. Ya acabo de tener la grabación.